Hola, muy buen día, ¿cómo están? Todos muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Les deseo lo mejor para este día y hoy vamos a hablar del tema industrialización y urbanización en México durante el milagro mexicano. Este famoso milagro mexicano que se da durante la década de los 40 hasta fines de los 60, a fines de los 60, con Gustavo Díaz Ordaz. Muy bien. Industrialización y urbanización son dos conceptos que siempre van a ir acompañados en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez que se coloca un parque industrial en alguna zona, pues hay que pavimentar, hay que llevar agua para la industria, agua potable, red eléctrica, red telefónica, es decir, hay que crear toda una infraestructura que permita echar a andar esa industrialización. Y en México se desarrollaron durante los 40 varios parques industriales. En este momento estoy pensando en el Parque Industrial Vallejo y en un parque industrial que había ya por el sur de la Ciudad de México, entre Huipulco y Xochimilco. Todo lo que se conocía como la Avenida México era un parque industrial de lado y lado, inclusive en Calzada de Tlalpan, del lado Tlalpan Norte, había toda una base de industria farmacéutica. Hagan de cuenta que iban sobre Calzada de Tlalpan y era laboratorio tras laboratorio tras laboratorio. Ahorita estoy recordando a Johnson Johnson, que era grandísimo y estaba ahí en Calzada de Tlalpan. Entonces, los parques industriales, ¿qué son? Pues son industrias, ya sea de la industria farmacéutica, química, siderúrgica, alimentaria, de electrodomésticos, etcétera. Y dado que la Segunda Guerra Mundial estaba únicamente produciendo insumos para los países involucrados con la guerra, pues México se ve obligado a desarrollar su propia industria. Aquí tengo una imagen de la Segunda Guerra Mundial que ustedes pues prácticamente ya conocen. Vean cuánto armamento y la industria que se dedicó y se enfocó a este tipo de producción bélica, pues fue la industria siderúrgica. Ahora piensen también en la industria textil y del vestido para hacer todos los uniformes, o la industria peletera para las botas de los soldados, los cinturones o los cascos, ¿no? Entonces México tuvo que incorporarse a este nuevo proyecto con Estados Unidos, donde aparentemente se hicieron aliados y Estados Unidos hace que México lo obliga también a que se incorpore a este proceso industrializador. Ok, entonces para México la Segunda Guerra Mundial es una coyuntura porque permite que México no únicamente exporte materias primas a las naciones altamente desarrolladas o industrializadas. ¿Qué era lo que principalmente exportaba México? Exportaba petróleo, un energético sumamente demandado, exportaba cobre, plomo, carbón, zinc, e importaba, es decir, llegaban los productos de allá para acá, ya importaba electrodomésticos, textiles, automóviles, artículos manufacturados. Y hay que tomar en cuenta un dato muy importante. ¿Por qué México ahora tiene que producir electrodomésticos? Pareciera ser que no tiene nada que ver, pero fue la crisis del 29, esto de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, ocurrida en ese año, un año catastrófico para la economía norteamericana, que va a dar el impulso industrializador nacional de México. Marca el despegue de nuestro país. Todos decimos
la coyuntura de la guerra, pero no. Este despegue se da un poquito antes, tantito después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana terminó en 1920, viene el periodo de la reconstrucción, y dentro de esta reconstrucción, pues había que pedir prestado. Había que pedir prestado. México se ve obligado a solicitar préstamos a Estados Unidos para recuperarse, y había que entrarle a este proceso industrializador. Por eso digo que fue la crisis del 29 la que de una u otra manera fue también causa del proceso, no únicamente la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, fue Lázaro Cárdenas que después de sus reformas, ¿sí? Después de sus reformas, dejó sentadas las bases para este despegue industrial. ¿Qué estados de la República se van a industrializar? Por un lado tenemos a Nuevo León, a Veracruz por el petróleo, a Puebla con la industria textil y obviamente la Ciudad de México. La Ciudad de México alcanzó un desarrollo urbanizador y un desarrollo industrializador mucho más alto comparado con los demás, y eso hoy en día se refleja en lo que es el IDH. La Ciudad de México tiene un IDH de 830 puntos porque es la consecuencia de todos estos procesos. Muy bien, ahora déjenme ver este dato que les quiero dar. Dice, ¿qué le demandaban los países a México? Dicen, bueno, tú ya tienes tu propio desarrollo, ahora tú nos vas a vender a nosotros. En primer lugar, le vendía petróleo, algodón para todo el vestido de los uniformes militares. Vendía café, mucho café. México llegó a ser uno de los principales productores de café, comparado con Colombia, que ya ven que Colombia es un productor de café. También exportaba cobre y plomo, todo destinado para la industria bélica o armamentista. Para que estas políticas se pudieran desarrollar, había que unir esfuerzos. Después de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho hace alianzas con los empresarios para aplicar una nueva política, que es la política de sustitución de importaciones, y como respuesta a esto, generar una nueva política, que van a ser las políticas proteccionistas. Había que proteger a la industria nacional. Ahí aparecieron frases como lo hecho en México está bien hecho, consume productos mexicanos, genera empleo, seamos nacionalistas, lo de México es lo mejor, inclusive hasta nuestra águila, esta águila que habla de cuando un producto es mexicano. De hecho, si todavía esa águila se aplica, si tú ves una caja de exportación de productos mexicanos, ahí va con su aguilita. Ahí va con su patente, con su código de barras, con todo. ¿Por qué? Porque surge exactamente en este periodo. Bueno, ahora bien, esta política proteccionista, ¿de qué trata? Ya dije, de proteger a los productos mexicanos, de lo que se produjera aquí y que se consumiera aquí, para protegerlos de lo que llegaba del extranjero. Y a todos los productos de otros países, ¿qué hace el gobierno? Les va a imponer aranceles. ¿Qué significa esto? Que cuando un producto quiere entrar al país, en la aduana tiene que pagar un arancel, además de altos impuestos para que sus productos se comercien dentro del territorio nacional. Esto pudo haber dado lugar a que México fuera un país tan industrial como Alemania, pero Alemania se recuperó y desafortunadamente para la economía mexicana aparece la OTAN. Recuerdan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que a través de organismos internacionales va a inyectar, a financiar a lo que fue Europa Occidental
para su recuperación y su reconstrucción y olvidarse de los países latinoamericanos, entre ellos México. Dentro de este proceso industrializador, ¿qué fue lo que México importó? Porque no dejó de importar, tuvo que importar insumos y tecnologías para la industria. Es decir, aquí no se desarrollaron las grandes maquinarias ni las grandes tecnologías para producir. De hecho, México todavía, para esta época, importaba automóviles. Todavía requería de tecnologías para la construcción de barcos. Los astilleros, por ejemplo, del estado de Tamaulipas. Cada que se construía un barco, pues había que mandar a traer tecnologías para hacerlo. Bueno, ¿qué queda pendiente con esta industrialización mexicana? Ya hablamos de la guerra, que va a demandar productos mexicanos. Ya dijimos que estos países producían insumos únicamente para la guerra y que esto impulsa a los países latinoamericanos a desarrollar de manera activa su planta productiva. Su planta productiva en todos los géneros, alimentaria, textil, siderúrgica, química, entre otras. Pregunto, ¿en qué consiste la industrialización por sustitución de importaciones? Primero, las importaciones eran bastante económicas porque los países estaban involucrados en una guerra y les surgía vender. Entonces daban precios muy económicos. Pero una vez que se terminó la guerra dijeron, ya se te acabó tu 20, chiquito. Ya, no vamos a venderte barato. Ya estamos recuperando nuestra economía y ahora nosotros vamos a imponer los precios. Entonces fue nada más como que un auge temporal. Repito, lo de los años 30, a partir de la Gran Depresión de 1929, México registró esta industrialización, se levanta la economía, se aplica el proteccionismo mexicano como estrategia para proteger lo que aquí se hacía y hay una alianza, una fuerte alianza, que es el corporativismo político. Por un lado, gobierno, por otro lado, todo el sector privado, el sector que invierte y la clase trabajadora. ¿Se acuerdan que comenté en la clase anterior que el presidencialismo se volvió inclusive represivo? No toleraba ningún movimiento social. México tenía que despegar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a partir del control social. Muy bien, esta mancuerna que hicieron todos los sectores, el público, el privado y el obrero, permitió que la industria mexicana tuviera un crecimiento de 5 a 6% anual, es decir, aumentó nuestro Producto Interno Bruto, que se ve reflejado también en el ámbito social, generó empleo, un empleo de carácter industrial. La gente del campo viene a las ciudades y se tiene que incorporar a las fábricas. ¿Por qué? Porque el campo no tuvo el impulso que tuvo la industria. Ahí no hubo alianza entre el sector público y el privado. Ahora bien, estos trabajadores vinieron a generar y a incorporarse a lo que es la construcción de infraestructura. ¿Qué entendemos por infraestructura? Carreteras, transportes, puertos, aeropuertos, ¿verdad? Estaciones, darle mantenimiento al ferrocarril, porque a través del ferrocarril pues se transportaban muchísimos productos por todo el país. Había que crear presas, construir presas. ¿Para qué? Para generar electricidad, las llamadas hidroeléctricas. Y bueno, aquí estoy hablando del aeropuerto. Los primeros en construirse fueron el de la Ciudad de México y el de Monterrey.
Ahora bien, ya dije que el gobierno, cuando hace alianza con la iniciativa privada, es para que lo que se produjera fuera mucho más rentable. Aquí está la aguilita, la que les decía. Vean, el águila mexicano, hecho en México y muy bien hecho. Esa era una política para promover el consumo, una política de convencimiento, que en lo personal se me hacía muy buena, porque sí, efectivamente, el empleo aumentó. Aumentó el empleo, pero no aumentó el nivel social. Ahora, ahí, respecto a este punto, el capitalismo permite la movilidad social. ¿Qué significa? Que una clase social puede ir en ascenso. Para esta época, las clases sociales podían ir en ascenso. ¿Por qué no se dio? Habría que estudiar todas las causas. Este es algo de la infraestructura que les comento. Las presas, la Comisión Federal de Electricidad es la que tiene el manejo administrativo de estas construcciones monumentales, puentes y carreteras, con la Secretaría de Telecomunicaciones, la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y vean los aeropuertos que se construyeron durante este periodo. Vean, todos dirigidos principalmente al comercio. De hecho, nuestro principal puerto turístico de la década de los 40, ya comenté, fue el de Acapulco. Este proceso industrializador, jóvenes, ya dije que está muy relacionado con el proceso de urbanización. Vean la Ciudad de México para 1521, el año de la conquista, y véanlo, vean a lo que era el Distrito Federal para la década de los 40. La mancha urbana, ¿cómo aumentó? Les pregunto, ¿hubo un plan global de desarrollo urbano? ¿Se planearon las ciudades en México o crecieron sin ton ni son? Se los voy a cuestionar en la clase digital, ¿cómo se da el crecimiento urbano en nuestro país? ¿Realmente se trazaron calles? ¿Se planeó, aquí va a ir un hospital, va a ir un parque, va a ir una zona deportiva, una estación de autobuses? ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo se dio la electrificación de toda la Ciudad de México? Para la década de los 80 todavía había colonias sin luz. Todo lo que se conoce alrededor de la ciudad, ya casi pegado con el Estado de México, son municipios conurbados, y muchas de esas colonias se conocían como cinturones de miseria. ¿Por qué? Porque no contaban con las condiciones que implica el proceso de urbanización. Ahora bien, la mancha urbana obviamente va acompañada del crecimiento poblacional. No únicamente del crecimiento urbano, también del poblacional. Y esta población demanda vivienda. Es su primera demanda, la vivienda. Ok. El aumento en la industrialización provocó una migración masiva del campo a la ciudad, que hizo crecer a la zona urbana metropolitana, esta que habitamos, en un 150%. ¿A qué se debió? A que el campo no tuvo apoyos económicos y mucho menos apoyos sociales. Por ahí había cierto rencorcillo de la gente que en esa época se le decía del interior de la República hacia el centro, porque decían que todos los recursos se destinaban aquí, al centro de la República. Muy bien. Hablo nuevamente del proceso de urbanización, fue un proceso descontrolado, ¿sí? La gente se vio influenciada por el avance tecnológico, pero no de la misma manera. Mientras una molía en su licuadora de 150 velocidades, estoy exagerando, exageré. La otra pues seguía moliendo en metate, ¿no? Muy bien.
La industrialización y la expansión de las ciudades impulsaron el fortalecimiento del sector servicios. ¿Cuál es el sector servicios? Drenaje, alcantarillado, agua potable, extender la red de agua potable, pavimentación, construcción de banquetas, parques, carbotantes, red eléctrica, red telefónica, instalaciones de gas, hacer edificios habitacionales. Y eso es generar, aparte de urbanización, generar infraestructura. ¿Y a qué va a dar lugar eso? Pues al crecimiento de las ciudades. Esto del sector servicios se volvió en una actividad económica sumamente importante para nuestro país. Todo lo que implicara sector servicios dejaba una derrama económica bárbara. Todavía en la década de los 80s, a Telmex lo que más le interesaba era extenderse por donde fuera, ¿eh? ¿Por qué? Porque implicaba ganancia para ellos, invertir en infraestructura, pero después con fuertes ingresos económicos. Ahora, para 1970, la mitad de los mexicanos trabajaban en el sector terciario. ¿Se acuerdan que la economía, el componente económico de la geografía, se divide en sector primario, que es todo la agricultura, la ganadería, la pesca, las actividades forestales, las extractivas, como extraer petróleo, minerales, pues esto es del sector primario. El sector secundario es toda la industria, es lo que transforma todo lo que proviene de los recursos naturales. Y el sector terciario es el que lo lleva directamente al consumidor, como es el comercio. O, por ejemplo, la industria hotelera, la industria restaurantera, los grandes almacenes. Hoy en día les dicen plazas, ¿no? Ay, vamos a, ¿cómo les llaman estas? No quiero hacer el comercial, pero ustedes van mucho ahí. Ustedes van mucho ahí y saben de lo que les hablo. Es más, tú vas a una plaza y encuentras restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, cines, jueguitos, todo lo que te puedas imaginar, y los fines de semana se abarrotan. Muy bien. Vamos a ver esto del crecimiento urbano. Vean el tranvía. Se pagaban 35 centavos. O sea, menos de la mitad de un peso. 35 centavos. Pero antes de que se devaluara, ¿eh? Y vean, a este taxi, a estos taxis les llamaban los cocodrilos, por estos triangulitos blancos y su color verde. Les llamaban los llamados cocodrilos. Y el tranvía. De hecho, el tranvía llegaba allá por Bellas Artes y había una tienda vendía puros uniformes que se llamaba el tranvía. Aquí va la vía del tren, todos sus rieles de acero. Los puertos que comenté, vean Acapulco, y el turismo. Comienza a florecer el turismo. Qué bonito ha de haber sido Acapulco en esta época. La torre latinoamericana, también muy significativa, porque fue la primera torre construida de acuerdo al tipo de suelo altamente sísmico que tiene la Ciudad de México. Vean, ahí sigue perfecta, orgullosa, siempre se mantiene. Y bueno, se construye en esta época. Estas gráficas, jóvenes, nos muestran la variación del Producto Interno Bruto. Vean cómo estaba registrado para 1960 con un 8.1%, mientras que para 1969, al final del llamado milagro mexicano, el Producto Interno se va a 3.4, a menos de la mitad. Y es con este señor, con Gustavo Díaz Ordaz, el de la época cruenta de los movimientos estudiantiles de nuestro país. Aquel que crea que nada más la UNAM y el Politécnico hizo manifestaciones, eso no es verdad. Los movimientos fueron en la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Sonora, y puedo comentar que también la Universidad Veracruzana, entre otras.
Muy bien, esto es como una síntesis de por qué se le llama milagro mexicano. Es porque el crecimiento per cápita aumentó, es decir, el ingreso de cada persona aumentó para esta época. Redujo la pobreza, da lugar a la aparición de la clase media, los profesionistas, se modernizó el país y el peso no se devaluó, el peso se mantuvo en 8 pesos y luego ya se devaluó a 12.50 y se ha devaluado tantas veces que ya perdimos la cuenta. El periodo donde más se devaluó el peso mexicano fue durante la época de José López Portillo. Se hablaba de muy poca inflación, los precios se mantenían y bueno, esta estabilidad económica permite el florecimiento del séptimo arte, el cine. El cine, que es un tema que vamos a ver en una de nuestras clases digitales. Vean, aquí tienen a María Félix, a Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Emilio el Indio Fernández, un gran director y cineasta de la época del cine de oro nacional. Pedro Infante, está Estela Pavón, Cantinflas, Tintán, un buenazo Tintán, un excelente bailarín. Y bueno, estas no sé cómo se llaman, ya luego lo investigamos. Jorge Negrete, el charro cantor, y Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Pero repito, esto lo vamos a ver en la clase digital. Y aquí, en esta ficha o diapositiva, les hablo de ese llamado corporativismo mexicano para que nuestro desarrollo industrializador se pudiera dar de 1940 a 1970, casi 30 años. ¿Y en qué se invirtió? Porque también hay que reconocer esa parte de las políticas sociales que se produjeron. Se redujo el rezago social, ¿sí? Se invierte en educación, en vivienda, aparecen los conjuntos habitacionales. Aquí en Mixcoac hay un conjunto habitacional. Luego aparecen también los sistemas de salud, ¿sí? Los sistemas de salud. Por la escuela hay un conjunto habitacional, ahí muy cerquita. Bueno, de hecho hay conjuntos habitacionales por todos lados, porque fue el auge de impulsar la vivienda para los trabajadores. Parte de nuestra urbanización, vean ya autos, avenidas, electrificación, transporte urbano. CONASUPO, ¿qué significa CONASUPO? Compañía Nacional de Subsistencias Populares. CONASUPO era quien le compraba la producción a la gente del campo y luego la llevaba a las ciudades para que estos lo consumieran. Por eso se llama de subsistencia popular. El cine en gran auge, banquetas, calles pavimentadas, ¿sí? La gente de las ciudades muy bien vestida, ya se notaba que había cierto progreso, la inversión a la educación, y esta plaza se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, está en Tlatelolco, porque en esta área corresponde a una construcción prehispánica de los tlatelolcas. Aquí tengo a la iglesia, una iglesia novohispana, y obviamente los edificios del México moderno. Por eso se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió aquella noche triste del movimiento del 68. Muy bien, ahora quiero hablar un poquito de la otra cara del lado mexicano. Los hijos de Sánchez, de Oscar Louis o Lewis, nosotros los pobres, las vecindades, que eran hasta de 50 cuartos. En el cine mexicano se explotó mucho la escenografía de la vecindad, de cómo se vivían los barrios marginados, donde vivía toda la clase trabajadora, el proletariado emergente de aquella época, ¿no? Dada la industria.
Bueno, esto fue habitado en gran medida, yo creo que en un 70% por la gente que migraba del campo a la ciudad y vivían en condiciones de marginación. Había demanda, por un lado, de empleo, pero también no había una respuesta inmediata para que esta gente tuviera una vivienda digna. Aparte de que se conocían como colonias de alta marginación, eran ciudades improvisadas. Crecían así nada más de repente. Por eso hay colonias que tenemos que tienen un callejoncito chiquito, sales del callejón y una calle grandota. ¿Por qué? Pues porque no hubo planeación. El final del milagro mexicano, ya dije, se va a dar a fines de la década de los 60, sobre todo con el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, que se caracterizó por el abuso de las autoridades, que van a dar lugar a los movimientos sociales. Voy a mencionar el movimiento magisterial, el movimiento de los médicos, el movimiento de los ferrocarriles y obviamente el de los estudiantes. Los estudiantes exigían que hubiera una modernización, un reparto de la riqueza más equitativo y que se cumplieran con las demandas que la Revolución Mexicana había planteado, que si bien se estaban cumpliendo era solo para unos cuantos, no para la población en general, no para todo el país. Si el milagro mexicano se hubiera aplicado para todo el país y hubiese continuado, pues otras serían las características políticas, sociales, económicas y culturales de México. La bibliografía que consulté, jóvenes, es la Biblioteca Digital Universitaria de la UNAM. ¿Sí? De ahí extraje parte de la información y parte de las fotografías. Espero que esto que les acabo de compartir sea útil, sea básico para consolidar sus aprendizajes esperados. Pasen un excelente día, cuídense mucho, chao.